Tener la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Recientemente se ha hablado, y realizó, señor Ford, la extensión del decreto de emergencia económica. Ya es la cuarta extensión que se le hace al decreto de emergencia económica. ¿Se podría decir que el gobierno del presidente Nicolás Maduro está gobernando Venezuela por decretos? Bueno, las atribuciones de la Constitución en el artículo 235, 236 y del Ejecutivo están articuladas también con lo que exige el Poder Popular Constituyente Permanente, que está en el artículo 5 de la Constitución, claro, en términos del primer cuerpo normativo, ¿no?, el primer referente, pero en términos, en condiciones de que el campo de la economía reacciona con las decisiones políticas, es lo que está previendo el Ejecutivo para que no se traslade a un sistema de que cuando, por ejemplo, la vía fiscal, la vía monetaria, entre en una histérisis de la inflación, pues lleguemos a un nivel superior. Obviamente el papel de las Fuerzas Armadas en el movimiento cívico-militar y el decreto soberano, sobre abastecimiento soberano, ha sido un rol en el cual no cumple todavía las expectativas, pero medianamente se están dando los escenarios donde la Constitución establece preservar la soberanía productiva de nuestro país. Ya han pasado 11 meses de este decreto de emergencia, de excepción y de emergencia económica, y tenemos algunos indicadores extraoficiales sobre los cuales me gustaría, por favor, su apreciación. Extraoficialmente, porque hay que recordar, y no nos cansamos de ello, de que el Banco Central de Venezuela, que es quien debería suministrar datos oficiales en todo lo que va, ya va a cumplir un año, de hecho, el próximo mes de diciembre, un año sin dar cifras oficiales, por ejemplo, de inflación, del PIB, del índice de desabastecimiento y escasez de algunos rubros. Entonces nos remitimos a las cifras extraoficiales. Varias firmas hablan de 800% de inflación interanual y un decrecimiento de cercano al 9% del Producto Interno Bruto, de la contracción económica. ¿Qué opina usted acerca de estos datos? Bueno, mira, efectivamente los organismos de financiamiento multilateral, tales como el Fondo Monetario Internacional y obviamente el Banco Mundial, siempre van a alertar cifras que para Latinoamérica inclusive hay un decrecimiento también de un 5% que están estimando dentro de las perspectivas económicas del cierre de este año en Latinoamérica, y Venezuela obviamente no escapa de la desaceleración que hemos tenido también por el costo político. Quizás también un elemento que aparte de lo que acabas de decir, el caso del Banco Central, tiene que redimensionarse el tema de la política monetaria. No puede ser que en este momento, al 15 de diciembre, quizás se van a emitir los nuevos billetes, ¿sí? Se va a hacer una conversión monetaria, que es lo contrario a una reconversión monetaria, para justificar el gasto. Y eso genera un financiamiento del déficit público, porque si la deuda pública supera las reservas internacionales, hay que reestructurar ese modelo. Creo que la agenda económica bolivariana en este momento tan volátil como la ha llevado el Ejecutivo en un fondo de maniobra estructurado, en este momento sería de una manera más integral que el Banco Central, que el Ministerio del Poder Popular para Banca y Finanzas, las unidades de estructura que se vincula como el campo del turismo, que son fuentes de ingresos para el país. En este momento, en diciembre, deberíamos buscar mecanismos para poder sincerar también nuestra paridad cambiaria con el dólar. Fíjese que usted ha dicho, y ya vamos a tocar el tema del control de cambio, pero vamos a checar por favor al equipo, si me ayuda, en la primera página del diario El Nacional, señor Ford. Está este titular: pagos por deuda en el año 2017 superan monto de las reservas internacionales del país. La carga más grande del año próximo será la cancelación de 9.58 millardos de dólares por capital e intereses de bonos de PDVSA y de la República, ni siquiera utilizando todos los ahorros de la nación, que ascienden a 10,8 millardos de dólares, el país podría honrar los compromisos. Es lo que presenta el diario El Nacional el día de hoy, un trabajo especial que destaca en su primera página. Bueno, mira, si nosotros evaluamos el presupuesto de la nación, que responsablemente el Ejecutivo presentó ante el Poder Popular, que lo consagra la Constitución, donde un 60% de los ingresos del presupuesto es por la vía tributaria, donde tenemos un músculo financiero con presencia de bancos del Estado, y es decir, los agentes económicos que más generan renta
en el tema, en el proceso capitalista o en una estructura de un sistema ideal del mercado, son las instituciones financieras, y tenemos un músculo financiero nacional, tanto privado o público, bien sustentable, que por ahí se genera renta e ingreso adicional, y el tema de la estructura del turismo, que también es un ingreso que posiblemente pues pueda apalear un poco la estructura de la situación que se nos está presentando. Sin embargo, cuando nos dicen que la deuda pública es mayor a nuestras reservas internacionales, en ninguna parte del mundo, dentro de las estructuras, por principios económicos, ningún Estado quiebra. Lo que se hace es una reestructuración sobre los derechos especiales de giro, y que eso está consagrado en la balanza comercial del Banco Central. ¿Hay algún riesgo de default por parte del Estado venezolano, las finanzas venezolanas para el año 2017? Las finanzas públicas de nuestro país en este momento deben ser replanteadas, sobre todo, como te comenté, ahorita en el campo económico parece mentira, pero el tema de la economía subterránea está más inmerso. Ahora no es el tema de la droga, ahora vender comida como que es más rentable que la droga. Y el otro problema es la sociedad de cómplices. Si nosotros hacemos una reestructuración, hay tres elementos claves en la agenda económica bolivariana, que creo que en este proceso que se está ampliando, el decreto del estado de emergencia económica, es que la cultura tributaria, la cultura de precios, hay que crear un observatorio de precios que inclusive se está estudiando desde el punto de vista de la misión Abastecimiento Soberano, que está participando el Ministerio de la Defensa. Si ampliamos los criterios también del tema de una cultura de precios con un observatorio de precios, que exista un precio al productor, un precio al mayorista y un precio al minorista, podemos tener una tendencia de que todos los venezolanos podamos defendernos ante el comercio desleal que tenemos en este momento. Claro, pero hay que crear un histórico de salvaguarda del patrimonio público. ¿Por qué? Aquí hay una situación irreal. Aquí hay personas que su fuente de ingreso y el tema de la legitimación de capitales no declaran fondos sobre lo que reciben de sus ingresos, y obviamente no coincide con la declaración jurada de patrimonio, y eso hay que evaluarlo muy bien. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, pero al regreso, además de revisar la participación de la audiencia, señor Ford, me gustaría su apreciación respecto del control de cambio en Venezuela.